Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Prácticamente en todos los deportes, uno de los objetivos es mejorar la composición corporal, tener unos músculos de hierro. Así que vamos a ver cuál es la mejor alimentación para conseguirlo. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar simplemente en los músculos con deportes que favorezcan la hipertrofia muscular, como el fitness, culturismo, levantamiento de pesas, pero generalmente un objetivo, o al menos uno que deberíamos perseguir, es mejorar la composición corporal, mejorar la masa muscular en todos los deportes. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que busquemos la hipertrofia muscular, sino que lo que buscamos es unos músculos de hierro, que sean fuertes y que nos permitan tener esa fuerza y esa resistencia para mejorar la práctica deportiva. Y aquí, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo que puede parecer un poco extremo, ¿no? Las deportistas, por ejemplo, de gimnasia rítmica, que tienen unos cuerpos muy estilizados, pero imaginaros la musculatura que tienen que tener funcionante, efectiva, para poder levantar la pierna y pasarla casi por detrás de sus orejas. Intentad hacerlo vosotros en casa y veréis que no es tan fácil si no tenéis un entrenamiento adecuado y una musculatura perfectamente entrenada, a pesar de que no esté hipertrofiada. Es decir, la musculatura de hierro es esa que nos va a favorecer tener mayor fuerza. Evidentemente, dependiendo del tipo de deporte, buscamos una mayor visibilidad de esa masa muscular y en todos esos casos se consigue esos músculos de hierro con algunas pautas importantes. Una, por supuesto, que es el entrenamiento. Sin entrenar no conseguimos mejorar la musculatura, así que una parte importantísima que se la dejamos, por supuesto, a los expertos en la materia. La segunda pata de esos músculos de hierro sería el descanso. Un adecuado descanso en los entrenamientos, periodos de descanso y, por supuesto, el descanso nocturno, que es cuando ocurren todos los procesos de regeneración, de recuperación celular. Por lo tanto, ese descanso nocturno es fundamental. Pasamos al tercer factor importante, que sería la dieta, por supuesto. Esas tres patas van siempre unidas. Si una falla, falla todo en la práctica deportiva, en el rendimiento. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de ninguna de esas tres patas. Es como un taburete con tres patas, una silla, que si le quitamos una, evidentemente se cae. Si tiene cuatro, igual nos sostenemos sobre tres, pero difícilmente. Tendríamos que estar ahí haciendo equilibrios. Pero si tiene tres, os aseguro que si una se rompe, esa silla no se sujeta. Pues lo mismo nos pasaría con el rendimiento deportivo. Y hay un cuarto factor en el cual también influye la alimentación, pero del cual, bueno, podríamos decir que es un poco más indirecto y a veces no nos acordamos en exceso, y es la regulación hormonal que obtenemos también o que mejoramos gracias a la alimentación. Ahí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa regulación hormonal, estoy hablando de insulina, cortisol, testosterona, factores de crecimiento, esa regulación hormonal es la que nos va a permitir mejorar los procesos anabólicos de creación de masa muscular y evitar o reducir los procesos catabólicos que destruyen mi masa muscular. Por lo tanto, ahí tendríamos, dentro de esa alimentación, de esa tercera pata, que mejorar el aporte de aquellos alimentos que nos permiten mejorar esa regulación hormonal, o mejor dicho, favorecer el
proceso anabólico en lugar del catabólico. Así que si pensamos en alimentos, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Proteínas, ¿verdad? Asociamos siempre musculatura con proteínas. ¿Por qué? Porque esas proteínas son las que nos proporcionan los aminoácidos, que son los ladrillitos que nos sirven para construir el músculo. ¿Qué ocurre? Que para que esos ladrillitos lleguen al músculo necesitamos un estímulo, que sería el ejercicio físico, y necesitamos energía, gasolina. Y esa gasolina no nos la proporcionan los aminoácidos, salvo en contadas ocasiones que no nos interesan nada dentro de la práctica deportiva porque favorecen el catabolismo. Es decir, si yo utilizo los aminoácidos como fuente de energía, estoy destruyendo el almacén donde se retienen principalmente esos aminoácidos, que ¿dónde es? En la masa muscular. Por lo tanto, debo tratar de evitar la falta de energía en la dieta, porque de ahí es de donde voy a tener la necesidad, ¿no? Si no obtengo suficiente energía, de utilizar esas proteínas, que es una ruta metabólica que a mi cuerpo no le gusta, le requiere mucho esfuerzo y que va a tratar de evitar a toda costa. Pero claro, si no proporciono los nutrientes que me proporcionan esa energía, evidentemente no voy a tener más remedio que utilizar esos aminoácidos. ¿Y de dónde obtengo esa energía? Solo hay dos fuentes dietéticas de las cuales puedo obtener fácilmente la energía. Una, que es la más habitual, serían los carbohidratos. Dos, la menos habitual, aunque cada vez está más de moda, sería a través del consumo de grasa, que mi cuerpo puede transformar en una fuente de energía adecuada para las células, porque la grasa directamente no se puede utilizar. Y aquí tendríamos, vamos a decir, un pequeño conflicto en relación a nuestro metabolismo. No todas las personas están preparadas inicialmente para obtener energía de la grasa de la dieta. Tendríamos que tener un periodo de adaptación y eso requiere una estrategia adecuada, que sería una dieta cetogénica, por ejemplo, de las cuales ya hemos hablado en otras ocasiones. Hoy vamos a hacer la estrategia que podríamos decir que es más básica, ¿no? Y que es adecuada para muchas personas, salvo para aquellas que puedan tener problemas metabólicos con el metabolismo de los carbohidratos, que en ese caso, bueno, pues nos podríamos encontrar con ciertas dificultades para utilizar la cantidad adecuada de carbohidratos. ¿Y por qué digo la cantidad adecuada? Porque si nosotros hablamos de deporte, tenemos que hablar también del aporte energético de los carbohidratos y de la mejora en la absorción de las proteínas asociada también al consumo de los carbohidratos. ¿Cuál es la mejor proporción que podemos utilizar en la dieta para mejorar esa absorción, para favorecer esos procesos de creación de masa muscular? En definitiva, para tener unos músculos de hierro. Se suele hablar habitualmente de proporciones 3:1 o incluso 4:1. El 3 serían los carbohidratos, el 1 serían las proteínas. Y en este caso, bueno, pues es una proporción que a veces nos puede parecer elevada de carbohidratos, pero que evidentemente debemos adaptar también a los requerimientos de cada persona en función de sus entrenamientos. La cantidad de proteínas recomendada para las personas que practican ejercicio físico suele oscilar entre 1,6 gramos por kilogramo de peso a 2 o máximo 2,5 en aquellas personas que buscan una hipertrofia importante muscular. A partir de los 2,5 actualmente no existe evidencia científica que nos demuestre que existen mayores beneficios. Igual dentro de unos años tengo que venir a deciros que esto ha cambiado y que se puede aumentar obteniendo beneficios ese consumo demostrado de proteínas, pero en este momento, a partir de 2,5 no se considera que haya beneficios extras.
sí podríamos utilizar los alimentos, igual a veces nos pasamos, pero no con el objetivo de obtener beneficios extras en el aumento de masa muscular, sino por valoraciones nutricionales que puedan requerir un aumento en el consumo de alimentos proteicos para conseguir X objetivo. Vale, ahí serían estrategias diferentes también. Esas proteínas que obtenemos a través de la dieta, si las acompañamos de carbohidratos de absorción lenta, podríamos decir, es decir, carbohidratos de origen natural principalmente y cocinados de manera sencilla, es decir, evitando, por ejemplo, frituras, porque la patata sería uno de esos carbohidratos recomendados, nos ayudan a mejorar esos procesos, como os digo, de síntesis de nuevas células de masa muscular, el anabolismo. ¿Cómo? De dos maneras. Proporcionan energía suficiente a las células para que utilicen esos aminoácidos y dos, nos mejoran la regulación hormonal. Un suficiente aporte de carbohidratos en la dieta es necesario para mantener a raya, por ejemplo, el cortisol, que tiene una regulación circadiana y que tiene diferentes picos y que nos puede alterar ese obtener una musculatura más fuerte, especialmente porque si tenemos el cortisol elevado de manera permanente, es decir, un estrés permanente, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo siempre se está preparando, siempre está como en un estado de alerta que favorece esas rutas metabólicas de destrucción de masa muscular. Puede no ser destrucción, pero no favorece la creación de nueva masa muscular, ni siquiera cuando hay un estímulo suficiente a partir del ejercicio físico. Así que ahí tendríamos como una barrerita, ¿no?, para conseguir esos músculos de hierro. Tenemos que mantener a raya el cortisol y tener una buena regulación de la insulina, que es la que permite que obtengamos el máximo de energía a través del consumo de esa glucosa que obtenemos de los carbohidratos de la dieta. Así que buenas combinaciones, por ejemplo, sin olvidar la importancia que tienen en otros alimentos, ¿eh? Estoy hablando en este momento de esas proporciones entre las proteínas y los carbohidratos, teniendo en cuenta que las proteínas no es lo mismo, la cantidad de proteínas, que los gramos de carne, por ejemplo, que vaya a servir en mi plato. Tenemos alrededor de entre un 20 y un 25% de proteínas en ese trozo de carne. Eso es lo que tenemos que utilizar para ese 3:1. Si yo pongo arroz, por ejemplo, con pechuga de pollo, que es una dieta muy habitual en los deportistas, ¿qué proporción sería? Bueno, pues evidentemente ese arroz es un 100% prácticamente de carbohidratos y sin embargo la pechuga de pollo es un 22-23% de proteínas. Es decir, no debemos pensar que tengo que servir 3 veces más en peso de arroz que de proteínas o que de pollo, porque en ese caso estoy distorsionando esa proporción, ¿no? 3:1 o 4:1 de proteínas. Buenas combinaciones, por ejemplo, unos huevos revueltos con una patata asada, la carne con pasta de acompañamiento, que puede ser, por ejemplo, si nos resulta más sencillo, una carne picada, unas tortitas de carne, unas albóndigas que incluirían también en la salsa verduras, que no debemos olvidar, y la importancia de la fruta, que también nos estaría sumando cierta cantidad de carbohidratos, además de antioxidantes que también son muy beneficiosos. Así que ahí tendríamos que ir buscando nuestras combinaciones para tener una dieta lo más variada posible, sin olvidarnos de esa importante combinación de proteínas más carbohidratos. Así que espero que vayáis poniendo en práctica mis consejos. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.